Mishum Rabbi Rabotay. Shamay. Muy buenas noches. El tema del golem del Maharal Miprag, una historia que tal vez nos parece un poco fantástica, tiene incluida enseñanzas muy importantes. Vamos a estar explicando de la mejor manera posible y aterrizar conceptos que nos podamos llevar para nuestra vida diaria. Esta idea, ahí voy, podamos Bezrat Hashem a todo. Esta idea de objetos inanimados o estatuas que viven, que eso era un golem, tiene raíces en épocas mucho más antiguas. Por ejemplo, todos hemos escuchado del rey Nebuchadnezzar. El rey Nebuchadnezzar era un rasha, malvado, rey de Babel, que había puesto un tselem, había puesto un ídolo, y obligaba a todas las personas que se tenían que inclinar a él. Entre esas personas, tres famosos que eran Hananiah, Mishael y Azariah. Estos tres tzadikim, Hananiah, Mishael y Azariah, eran cercanos a la corte de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar había hecho un sistema que de cada pueblo que él dominó se llevaba a los mejores muchachos y los educaba, quería utilizarlos después para su gobierno. Y ahí estaban Hananiah, Mishael y Azariah. Obviamente, estos Yehudim tzadikim se negaron a inclinarse ante un ídolo de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar los condenó a muerte. ¿Cuál era su castigo? Morir en la hoguera. Llegando a ese momento, la Gemara cuenta ampliamente cómo ellos dijeron: nos aventamos, nos dejamos matar. Al final tomaron la decisión: no vamos a inclinarnos al ídolo de Nebuchadnezzar. Efectivamente los avientan a la hoguera y nos cuentan Jajamim que en el Shamaim hubo mucho impacto por esa acción que ellos hicieron, y un malaj encargado del frío dijo: voy a bajar para enfriar la zona donde ellos están y salvarlos. ¿Está buena la idea o no? Buenísima. El malaj Gabriel dijo: no es ninguna ciencia que el frío derrote al fuego y se salven. Yo, que soy el representante del fuego, voy a ir y yo los voy a salvar. Es un milagro aún mayor. Fuego contra fuego, bajó el malaj, los salvó. Nebuchadnezzar se impresionó de lo que había visto, de que había bajado un malaj que los ayudó, ellos se salvan. Continúa la historia y dice la Gemara: si Hananiah, Mishael y Azariah hubieran sido torturados, en lugar de ser arrojados a la hoguera, los hubieran torturado, no hubieran soportado y se hubieran inclinado al ídolo. Ellos, ¿por qué superaron su prueba y su reto? Porque fue rápido, te avientas, una decisión valiente de unos segundos, pero torturas no hubieran aguantado. Dicen Jajamín, de ahí que aprendemos que Hashem no le manda algo a nadie si no lo puede superar. ¿Por qué no los torturaron? Porque no hubieran aguantado. A cada quien le mandan exactamente lo que necesita en su vida. Pero ese es entre paréntesis, una clase por aparte. Siguiente, otro de los personajes más importantes, cercanos al rey, y que también querían que se inclinara al ídolo, era el famoso Daniel. Todos hemos escuchado de Daniel. Daniel tuvo una conversación con el rey. Y Nebuchadnezzar le dijo: ¿por qué no te inclinas al ídolo? Le dijo: ¿por qué sí me voy a inclinar al ídolo? Le dice: te reto a que lo veas y tú solito vas a decidir inclinarte ante él. Dice Daniel: va, así de fácil yo lo veo y voy a decidir que no. Fue a ver qué tanto tenía de especial este ídolo de Nebuchadnezzar. En ese instante cuenta la Gemara lo siguiente: el ídolo decía: Anoji Hashem Elokeja. Imagínense qué cosa. Llegas con una bodazara, ¿no?
con una decisión firme de yo no voy a inclinar, esto es una tontería, es una locura. Y el ídolo hablaba, decía, Anoji Hashem lo queja. ¿Cómo puede ser? Entonces ahí viene el secreto. Nebuchadnezzar destruyó el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash el Cohen Gadol utilizaba ropas muy bonitas, muy especiales, ropas sagradas, entre ellas el tzitz. ¿Qué era el tzitz? Era una diadema de oro que tenía grabado el nombre de Dios, tenía grabado el nombre de Hashem. Y el tzitz, Nebuchadnezzar lo había puesto en la boca del ídolo. Y por medio de este nombre sagrado, el ídolo hablaba. Y repetía, Anoji Hashem lo queja, haciendo equivocar a muchísima gente que se confundía y no sabían qué hacer, y lo servían. Daniel, después de esa sorpresa, de ese momento, le dice a Nebuchadnezzar, ¿sabes qué? Tienes razón. Déjame subir al ídolo y voy a besarlo en la boca. Le dijo, wow, ¿a poco cambiaste de opinión tan drásticamente? Antes no querías ni ver, ahora quieres subir y besarlo. Dijo, sí, adelante. Estando arriba, Daniel lo que hizo fue quitarle el tzitz con su boca, se lo quitó, bajó y el aire tiró el ídolo de Nebuchadnezzar. Entonces de aquí podemos tener un primer antecedente de figuras que hablan, que se comunican, pero por medio de un nombre de Hashem, Kodesh. Pasando a muchos años después, en la época del Maharal Miprag, lo que los Jajamim nos dicen sobre esta historia es algo muy interesante. Existían, sobre todo en Europa, acusaciones en contra de Am Israel que decían que los judíos para Pesaj utilizaban sangre de cristianos para las matzot y para el vino. Esta acusación puede parecernos absurda. ¿Por qué puede parecernos absurda? La matzá no se hace. Número uno, la matzá, pues no, obviamente no lleva, pero ¿cómo los vas a convencer? Y es blanca, además todavía. El judío tiene prohibido comer sangre. Si una mujer va a preparar un huevo estrellado, no va a echar directo el huevo al sartén, lo checa primero en un vasito transparente, mira, no tiene sangre y ahora sí, adelante. No podemos comer sangre. La carne, por ejemplo, hay que salarla también. Tenemos muchos procedimientos. Si una persona se corta el dedo, por ejemplo, le está chorreando sangre, ¿se puede hacer así? ¿Sí o no? La halajá, sí se puede, para que se sorprendan. Si está chorreando fresca, se puede. La sangre de uno mismo no está prohibida. Por ejemplo, si te muerdes, estabas comiendo un chicle, ¿cuántas veces pasa? Te mordiste, te empieza a sangrar el labio por dentro. ¿Qué tienes que escupir todo? ¿O puede uno tragar? En ese caso se puede. Si es un caso donde la sangre del dedo ya está seca, ahí ya no se permite. ¿Por qué ya no se permite si está seca? Porque pueden pensar que remojaste el dedo en sangre de otra cosa y estás comiendo. Pero si se ve que estás chorreando, no habría problema. Es entre paréntesis. Pero vemos de aquí, es lo que dije, de donde sea. Ahí te van a ver raro si estás así, pero se puede. De que hay permiso, hay permiso. Entonces, estas acusaciones absurdas de que los Yehudim utilizaban sangre y asesinaban niños para las matzot, causó la muerte y el sufrimiento de muchísima gente, a pesar de que, como dijimos, no tiene ningún fundamento. Y el Maharal Miprag, según lo relatan algunos jajamim, que es un tema un poquito polémico, pero así lo relatan varios jajamim, formó un golem. ¿Qué es un golem? La figura de un ser humano, la hizo con barro, utilizó el sistema del nombre sagrado, un nombre Kodesh, y se lo metió dándole vida. ¿Cuál era el trabajo de este golem? Se paseaba por las calles del gueto judío, donde estaban todos congregados, para que ningún goy se metiera a hacer sus fechorías. Porque los goyim, ¿qué era lo que hacían? Tomaban a un niño de la calle, lo mataban, goy, y lo aventaban en las calles de los Yehudim. Entonces lo primero que veían al otro día
antes de Pesaj, un niño muerto y empezaba todo el relajo. Entonces el golem era como el guardián de todo esto y llegó un momento donde aparentemente el golem no obedeció. Algunos dicen que el Maharal Miprag le quitaba este nombre cada viernes y un viernes lo olvidó y entonces el golem perdió el control, hizo Hilul Shabbat, empezó a hacer destrozos y lo tuvieron que desconectar. Al final lo escondieron en un knis en la parte alta donde dicen, a menos a los turistas, yo no sé si sea real o no, que sigue ahí el golem del Maharal Miprag. Si ustedes se van a sorprender, Praga, sí, Maharal Miprag. Tú fuiste, ¿no, Isaac? Ahí a donde está. Te dicen que ahí está arriba, el golem. Ahí está. Y que nadie puede entrar, que está ahí cerrado. No, se supone que no te dejan pasar, ¿no? Yo no he ido, pues se supone que no dejan entrar. Entonces, si uno se sorprende acerca de esto, el Gaón de Vilna escribió su alumno Rab Haim Volozhin que el Gaón de Vilna estaba haciendo un golem también. Y luego desistió de la idea. Le preguntaron al Gaón de Vilna cuántos años tenía cuando él estaba haciendo un golem. Dijo menos de Bar Mitzvah. Menos de 13 años ya estaba haciendo un golem. Quiero ahondar un poquito en este tema. Les trajo un poquito de literatura para que se empapen sobre esto. En la época de los Yevanim, la época de los griegos, Antíochus Epifanes era el gobernante encargado de Eretz Israel. Sabemos que Alejandro Magno tenía un vasto imperio. Cuando él fallece, era tal la cantidad de tareas que tenía que llevar a cabo el siguiente, que tuvieron que dividirse su imperio en 4. Eretz Israel cayó en manos de Antíochus Epifanes. Impurificaron el Bet Hamikdash. Después viene la famosa historia de Hanukkah, decenas de años después. Apión, un griego antisemita, escribe un testimonio de lo que él vio cuando los griegos entraron al Bet Hamikdash. ¿Qué ve uno entrando al Bet Hamikdash? Kodesh HaKodashim, el Ejal. Apión escribe lo siguiente, para volverse loco, se los voy a leer. Antíochus encontró en el templo un hombre acostado. Imagínense, Barminan, entras ahí al Kodesh, un tipo ahí. Junto a él había una mesa llena de comida, animales terrestres, pescados y aves. El hombre estaba estupefacto. Se inclinó ante el rey como si esperara su ayuda. Dijo que era griego, que lo habían detenido y encerrado en el templo sagrado. ¿Ya ven por dónde va la historia o no? Al principio le proporcionaban y lo hartaban con mucha comida, beneficios inesperados que le daban mucha alegría. Poco después empezó a sospechar y después se sintió atónito. Preguntó a los sirvientes que se le acercaban y supo que lo alimentaban de acuerdo con la ley inefable de los judíos. Lo hacían cada año en una época determinada, detenían a un griego peregrino, lo engordaban durante un año y luego lo llevaban al bosque, lo sacrificaban y comían sus vísceras. En la inmolación de este griego hacían el juramento de seguir siendo enemigos de los griegos, lo echaban a un hoyo y después afirma que el griego dijo que en pocos días lo iban a matar según el ritual de los judíos. Si tú eres un goy y lees esto, ¿qué dices? Es una locura. Estos Yehudim, o sea, ¿cómo puede ser? En su templo secuestraban gente. Como los aztecas. Pero uno dice, bueno, ya, eso ya pasó. ¿Hace cuánto estuvieron los griegos? Ya, mashallah, 2000 años, ya superamos el mal momento. En el año 1117, en Francia, 48 judíos, entre ellos 17 mujeres, fueron acusados de utilizar sangre para Pesaj y quemados vivos. Ya avanzamos un poquito más. Y se seguían cometiendo ese tipo de acusaciones. 1235, en Loudo, 8 Talmidei Jajamim fueron torturados y quemados vivos. ¿Sí? No sé. Polonia.
Una inscripción en la iglesia de Rin dice que los judíos asesinaron en 1462 al joven Andrés Axnet, con horribles torturas, y recogieron su sangre para las matzot de Pesach. 1462, estamos avanzando más. Los habitantes de Frankfurt erigieron una columna en recuerdo del niño Simón de Trento en el Tirol, de 2 años y medio, que fue santificado como mártir inmolado por los judíos. Los judíos de Trento fueron engrillados y sometidos al tormento hasta que confesaron. Ellos tienen confesiones de nosotros que hacíamos este tipo de cosas. 1510. Después de tanta tortura. Seguro. 1510 se acusó en Brandeburgo a los judíos de infanticidio, siendo sometidos al tormento en Berlín. Algunos confesaron lo que nunca hicieron. 31 judíos fueron quemados en la plaza céntrica, donde hoy se erige la estatua de Martín Lutero. 1840, estamos avanzando cada vez más, fueron acusados los judíos de Damasco. ¿Conocen esta historia o no? ¿Quiénes son shamis acá? Que levanten la mano, deberían de ser expertos en todo esto. ¿Cuál? Jack dijo bien. Ahí voy. 1840, los judíos de Damasco fueron acusados del asesinato del padre Tomás y su edecán. Los dirigentes de la comunidad fueron torturados. El barbero Jaim Guidín confesó que en la casa del filántropo David Harari trajeron al sacerdote que fue sacrificado por otros 5 judíos. Entre los acusados, el Jajam Yaakov Antel. Esta historia también la cuenta Jajam Ovadia Yosef en su libro. La furia del populacho desató una ola de pogroms, desbordaron los límites del Imperio Otomano. Gracias a la intervención ¿de quién? ¿Sabes la siguiente parte o no? Del Sir Moshe Montefiore, el sultán publicó que las acusaciones eran calumnias. El hecho se recuerda en el mundo sefaradí como Nes Tuma. Nes Tuma, en el calendario lo pueden ver, se dice Yeshem, los shamis. 1911, 12 de mayo, 1911, ya estamos en siglo XX, se presentó la cuestión del crimen ritual en el Parlamento ruso con respecto al cuerpo del joven de 12 años, Andrei Toshinsky, que habría aparecido con 45 incisiones hechas a cuchillo, clavo y lanza. Y la Iglesia Ortodoxa rusa venera el 20 de abril al niño Gabriel. ¿Este quién es? Torturado por los judíos hasta morir. Los huesos de este santo se exponen hasta hoy en la Catedral de Solsk y en su lápida se lee: Niño Gabriel Govadliosinski. Nació en 1684, el 22 de marzo, y fue torturado hasta morir por los judíos el 21 de abril de 1690. Entonces, si hay un goy turista que vaya a recorrer todo eso, lo va a encontrar. En la iglesia Bernardina de Viena, en la entrada sobre el lado izquierdo, hay una pequeña lápida de mármol donde está escrito In Memoriam del niño Simón Cirilis, asesinado a los 7 años muy cruelmente por los judíos, que le clavaron 170 puñaladas. Y así les pudiera leer más, pero se van a aburrir, se quedan dormidos. Pero si alguien quiere leer un poquito sobre esta historia fantástica, en el libro de Rabdines, que se llama Mientras la vela arda, que no lo van a encontrar, porque Jajam cuando vino a México le dije: Jajam, ¿dónde consigo su libro? Me dijo: ya no hay, están agotados, pero sácale copia a uno. Entonces, si quieren se los puedo prestar también. Todas estas acusaciones, no, cosas fantásticas, un día se lo presto. Todas estas acusaciones causan decenas o cientos de muertos. No tiene lógica. Toda mentira tiene que tener un poquito de verdad, porque si no nadie te cree. Si tú inventas una barbaridad, un disparate, ¿quién te va a creer? ¿Y a cuántos van a matar por eso? Esta acusación es absurda, es ridícula. El judío no come sangre. ¿De dónde salió? ¿Cómo una acusación tan falsa pudo repercutir tan fuertemente? Dice Rabel Hanan Basserman, alumno del Hafetz Hayim, si no fuera, él escribe así, si no fuera porque no soy digno, yo diría que todo esto vino por un pecado. ¿Cuál pecado?
que los hermanos de Yosef remojaron su túnica en sangre y se la llevaron a su padre Jacob y le dijeron, Zot Matzan, encontramos esto, Akerna, reconócela, a ver si es de tu hijo. ¿Qué hizo Jacob Avinu? Se rompió las ropas y dijo, mi hijo ha sido devorado por una bestia salvaje. Y estuvo de luto más de 20 años. Dice Rabel Hanan Basserman, por ese pecado, por ese sufrimiento que con sangre inventaron y le vendieron una farsa a Jacob Avinu, pagamos hasta el día de hoy con la acusación que nos hacen falsamente los goyim de meter sangre en Pesaj. ¿Y cómo termina diciendo Rabel Hanan Basserman? Si estoy equivocado en esta explicación, que Dios me perdone. Así lo trae. Tan fuerte, tan fuerte. El Maharán Miprag tuvo que utilizar nombres sagrados de Dios para defender. Sabemos que utilizar nombres sagrados no es algo tan simple. Rabbi Yehuda Hasid tenía alumnos que iban a recorrer un camino un poco peligroso. Y dice la Mishnah en Masejet Avot, Amishtamesh betagá halaf, aquella persona que utiliza el nombre de Dios es castigado. Utilizar el nombre de Dios y escribirlo para tus fines, para tus propósitos, es castigado. ¿Qué sucedió? Los alumnos de Rabbi Yehuda Hasid pasaron por un lugar donde había listim. ¿Qué son listim? Asaltantes, rateros. Pero estaban tranquilos, ¿por qué? Porque sabían el nombre de Dios. Dijeron, lo vamos a decir y luego nos salvamos. Al Jube Izkiru fueron, dijeron el nombre de Dios y ¿qué les pasó? Benitzolu, se salvaron. Hazru regresaron con su jajam, Rabbi Yehuda Hasid. Les preguntó, ¿cómo les fue? Le contaron. No, pues fuimos aquí por este lugar peligroso, pero dijimos el nombre de Dios, nos salvamos. Amar Lahem, les dijo Rabbi Yehuda Hasid, Ma'asitem, ¿qué han hecho? Abadtem Aolam Abba Shelachem. Acaban de perder su Olam Abba. Acaban de perder su Olam Abba por haber utilizado el nombre de Dios. Entonces vemos que no es algo tan sencillo. El Maharán Miprag lo tuvo que hacer para defender de una acusación tan falsa, tan ilógica, por un pecado que se cometió mucho tiempo atrás. Lo que podemos ver, la gravedad del caso y lo que podemos aprender para nosotros, nunca hagas sufrir a un yehudí. Nunca le inventes algo a alguien para hacerlo sufrir. ¿Cuántas veces, por buenos nosotros, vamos a educar a los demás? Mi esposa siempre pierde las llaves. No mi esposa, porque está aquí, se va a enojar. Entonces, un ejemplo. Siempre deja las llaves tiradas. Entonces, un día ves las llaves ahí, ¿qué haces? Las agarras tú y te las guardas. Y empiezas a escuchar, oye, ¿has visto mis llaves? No, ni idea. Mis llaves, ya cuando se empieza a desesperar le dices, te digo yo que mira, que guardes las llaves. Ya al final, cuando ya te da Rahmanut o tienes miedo de las represalias, después se las das. Inventaste algo, por bien, ¿no? Para educar, prohibido. Tú vas a sufrir a un yehudí, le inventas algo, Barminan, vean las consecuencias que uno puede llegar a tener después. No es algo tan simple. El Shema Meforash, el nombre de Hashem, el Maharán Miprag lo tuvo que utilizar para el golem, para salvarnos por todo lo que hicieron los hermanos de Yosef. Otro de los que utilizó el nombre de Akadosh Baruj Hu, o al menos intentó para bien, fue el Gaón de Vilna. ¿Han escuchado la historia del conde Valentín Potocki? A mí se los recomiendo, muy bueno. Este conde, Goy, era de las familias más cercanas a la Iglesia Católica. Por un incidente en el que unos judíos se pierden en su ciudad, entran a la colonia de los Goyim y los hicieron pomada, él vio a la hija de uno de ellos aterrada y se le quedó grabada esa imagen, una niña judía viendo a su padre sufrir. Se empieza a interesar por el judaísmo, no les voy a contar toda la historia porque está muy grande, se convierte al judaísmo y se hizo Ger Tzedek. ¿Qué es un Ger Tzedek? Hay dos tipos de conversos. Un Ger Toshav es un goy que decide no hacer Avodah Zará, cumplir 7 mitzvot. Hay Ger Tzedek,
613 mitzvot como un judío normal. Se escapa de su casa, de su familia, una familia muy poderosa. Después de muchos años, se entera la Iglesia Católica, lo capturan y lo llevan condenado a muerte, a menos que reniegue del judaísmo y regrese otra vez a sus raíces. ¿Cuándo falleció el conde Valentín Potocki? Que al final se cambió el nombre a Abraham ben Abraham. Falleció en Shavuot, que apenas acabamos de pasar su aniversario. Antes de morir, un día antes, el guardián en el calabozo se le acerca y le dice: si lo deseas, Rabbenu Eliyahu puede usar su conocimiento de la Kabbalah para liberarte. Este guardia que era un judío, que se pudo infiltrar. El Gaón de Vilna, Rabbi Eliyahu, el Gaón de Vilna, le manda a decir que puede utilizar un nombre sagrado para rescatarlo. ¿Qué contestas? Dijo: no quiero. Quería santificar el nombre de Dios. Efectivamente, llega el día de su ejecución. Lo pasearon por las calles hacia la plaza central. El Gaón de Vilna tenía ventanas de madera, no de vidrio, para no ver hacia afuera. Él estudiaba a oscuras con una vela, para no ver cosas impuras. Era una santidad impresionante. ¿Cuándo abrió las ventanas el Gaón? En esta ocasión, cuando pasó por abajo el conde Potocki, Abraham ben Abraham. Abre la ventana y le dice: puedo salvarte con el nombre de Hashem. Contestó: no quiero. Al final mataron a Abraham ben Abraham, lo quemaron, pero no fue en vano. Hay una halajá, ustedes saben, la Gemara dice que uno tiene que hacer Netilat Yadayim en la mañana. ¿Para qué se hace Netilat Yadayim en la mañana? Para quitar la impureza. Y si no hago Netilat Yadayim y me toco el ojo, ¿qué pasa? Dice la Gemara, puede uno quedarse ciego. Si se toca el oído, se puede quedar sordo. ¿Han visto alguna vez que esto suceda? ¿Qué sucedió? ¿La Gemara está mal? ¿La Gemara puede estar mal? Pero también vivimos en otra... No, Pero las épocas un sahut de- para la Torah no tiene fecha de caducidad. No, No, pero yo no creo me que refiero a por eso. un sahut de él algo... Ah, porque ya le di más o menos entrada a la respuesta, si no nunca se hubiera imaginado. No, para nada. Dice Rav Shlomo Zalman Auerbach, escuché, Kabbalah ish mi pi ish, dice: yo escuché de los ancianos de Jerusalén un hombre hacia uno más arriba y otro más arriba, hasta Rab Chaim Volozhin. ¿Quién era Rab Chaim Volozhin? Les dije hace rato, Es el alumno. alumno del Gaón de Vilna, que dijo el Gaón: cuando quemaron al Ger Tzedek Akadosh Abraham ben Abraham por Kiddush Hashem, el día segundo de Shavuot, se disminuyó la impureza en el planeta Tierra. Nichleshat tumat yadayim shel shahri. Por eso, por este Kiddush Hashem, por este gran zehut, sí, él se sacrificó y vean lo que logró. No significa que no hay que hacer Netilat Yadayim en la mañana, ¿eh? O sea, las halajot hay que cumplirlas. Pero en ciertos aspectos, la impureza llegó a disminuir por el zehut de una persona que hizo un Kiddush Hashem fantástico. Ahora, todo esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Usar el nombre de Hashem, como vimos, es algo peligroso. No hay que utilizarlo. El Maharal Miprag se vio la necesidad para defender a Am Israel de todo esto. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Viernes en la noche, en especial, los padres le dan verajá a sus hijos. La halajá dice: si están sus hijos presentes, que vayan con su papá, le besen la mano, les dé una verajá. ¿Qué verajá se le da a las hijas? ¿Cómo se comienza la verajá? Yesimej Elohim, que te ponga Dios, que Sará, Rivka, Rahel, Lea, que seas como las matriarcas de Am Israel. Maravilloso, ¿no? Yesimej Elohim, que Sará, Rivka, Rahel, Lea. Y luego ya le dices: Yevarejeja Shem Bishmereja, la verajá que dicen los Kohanim. ¿Qué se le dice a los hombres?
Yesimeja Elohim, que Efraim, Ejimnashe. ¿Por qué no como Abraham, Isaac y Jacob? Y Abraham, Isaac y Jacob son poca cosa. La raíz del pecado de los hermanos de Yosef. Vamos a retroceder un poquito al Maharal Miprav. ¿Por qué hizo el golem? Por la sangre, por las acusaciones. ¿Y por qué vinieron? Por la túnica. ¿Por qué comenzó todo? Por envidia. Por la envidia de los hermanos. Porque Yosef tenía una túnica de colores, de rayitas. Mi papá le compró a mi hermano una sudadera con el cocodrilo y a mí no. Barminalo alen. La mía tiene barquito nada más, ya no está de moda. Y empezaron las envidias. La mejor verajá que le da uno a los hijos, que no haya envidias, que sean como Efraim y Menashe. Que Jacob vino cuando les dio verajá, puso la mano derecha sobre el menor, en vez de sobre el mayor. Y no hubo envidias. La mejor verajá que le puedes dar. Porque no nada más le das la verajá que no te dan envidias. Estás solucionando y reparando ese trágico error que ha tenido tantas consecuencias tan amargas. Si nosotros hoy en día podemos asimilar ese concepto y empezar a trabajar un poquito más en no envidiar, estaremos logrando algo fantástico. Número 2, Bedamai Hayir, con tu sangre vivirás. Lo mencionamos en la Gadá de Pesach también. ¿Qué significa con tu sangre vivirás? Dice en Jajamim 2 mitzvot, 2 cosas. Corbán Pesach, la sangre que pusieron para demostrar la fe en Dios en la entrada de la casa, y la sangre del Brit Milá. Hoy en día que llevamos a cabo Brit Milá, también estamos reparando un error con sangre, lo cambiamos por una mitzvah con sangre. Pero no es solamente hacer Brit Milá, y esto lo menciono rápido, pero como dicen Jajamim en hebreo, Hamevin y Avin. ¿Saben qué significa eso? El que entiende, entiende. Brit Milá también hay que cuidarlo. Cuidar la Kedushá, no es nada más hacer Brit Milá, también cuidar la santidad del Brit Milá. Si podemos llevarnos todo esto para la vida diaria de nosotros, estaremos haciendo algo fantástico y grandioso. לפי חיר בעל האם תורה נבוא של מר עונה חבל למען צדקו הגדיל תורה וידיר אמן